Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Queremos saludar a las personas que nos visitan a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, por la misericordia del Señor, el pastor de la iglesia Casa del Pan. Les invitamos a que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. El Evangelio de Juan, vamos a ir al capítulo 14 y nos vamos a mover a la altura del versículo 15. En este día tenemos la tercera entrega de una serie que hemos estado desarrollando en estas últimas semanas, la cual hemos titulado El servicio a Dios. En la primera parte comentamos un poco acerca de las generalidades de lo que es servirle a Dios. Vimos la definición en las Escrituras, vimos cómo Dios llama a personas al ministerio, que la voluntad de Dios es que el pueblo de Él le sirva. Nos dice la Escritura, siguiendo el ejemplo de Jesús, dice que Él vino a servir, no a ser servido. Y esa es la voluntad del Señor, que nosotros como su pueblo le sirvamos. Pero aprendíamos también que en la segunda parte, para poder servirle al Señor, se requiere una capacitación, ¿cierto? Dice la Escritura que Él, una vez que murió y resucitó, por Él nos referimos a Jesucristo, envió su Espíritu Santo. Y Él le dijo a los discípulos, no se muevan de este lugar hasta que ustedes sean investidos de poder de lo alto. Y entendemos que en ese derramamiento del Espíritu de Dios viene una capacitación, viene poder, para que entonces la iglesia haga lo que Dios la ha llamado a hacer. Y con esa capacitación nos damos cuenta a lo largo de las Escrituras que hay requisitos para poder servirle a Dios. Hay una manera, hay un cómo. Revisábamos un poco al respecto de eso. Y hoy vamos a ver en esta tercera parte un poco lo que es el rol del Espíritu Santo en la vida del creyente. Si Dios da el Espíritu Santo y da poder, pues claramente Él va a tener un rol, va a tener funciones que va a desempeñar dentro de nosotros para que eso ocurra. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, probablemente ya usted ubicó el texto, Juan capítulo 14, versículo 15. Comienza diciendo, si me aman, repitamos esto juntos, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Comentábamos alrededor de este versículo diferentes cosas con respecto a esa capacitación del Señor. Y decíamos al inicio del culto que estamos en el aniversario número 9 de la iglesia. Es un tiempo muy hermoso el día de hoy para celebrar, pero también nos lleva a recapacitar, a evaluar experiencias que hemos tenido durante estos 9 años de ministerio, experiencias hermosas en su mayoría, en el 99% de las ocasiones son hermosas las experiencias en el Señor, y el 1% restante, cuando uno dice que no son aprendizaje también, que la palabra dice que todo obra para bien en aquellos que son llamados conforme al propósito. Diferentes experiencias a lo largo de estos 9 años, y una de ellas que produce alegría en nosotros como pastores y en el liderazgo en la iglesia también, es ver la gente crecer, ver a las personas poder crecer espiritualmente, desarrollarse, conocerse en el Señor, aprender para qué las ha llamado Dios, ver cómo el Espíritu Santo va leudando todo lo que hay alrededor de sus vidas, cómo toca sus trabajos, sus empresas, sus familias. Es hermoso ver la operación del Espíritu de Dios, porque esta trasciende las 4 paredes de un lugar. La iglesia no son 4 paredes, no son los vidrios que están aquí, es como Dios va trabajando en nosotros a nivel integral, en todo lo que nosotros somos, tenemos, lo que representamos, etc. Eso es muy lindo. Y nos damos cuenta además, hemos aprendido durante estos años cómo hay retos en el crecimiento espiritual y en el desarrollo del ministerio de las personas. Repita conmigo, hay retos. Sí, la palabra nos dice, en el mundo tendrán aflicción, vamos a tener batalla, quiere decir, ¿verdad?, contra situaciones en esta vida que tenemos que vivir,
vamos a batallar con el pecado, con la vieja naturaleza, vamos a tener batallas contra el enemigo, contra las operaciones de Satanás también. Y cuando la iglesia conoce lo que Dios le ha dado, lo ejecuta, lo aplica, va a tener victoria. Pero cuando por parte de ese crecimiento en el cual se encuentra, ignora cosas o no sabe cómo hacerlo, muchas veces puede ser proclive también al estancamiento espiritual. Y es un problema el estancamiento espiritual. Un problema, podemos decir, significativo y que debe resolverse. Porque si el estancamiento en una persona espiritual no se trata, no se aborda, muchas veces puede ser inclusive un problema silencioso. Eso va a ir mermando la vida espiritual de la persona. Y poco a poco, inclusive, aunque la persona esté aquí sentada en la iglesia, sonría, salude a las personas, aplauda, agarre la pandereta, haga ruido y demás. Si hay estancamiento espiritual, eso va drenando la vida, va erosionando el compromiso de las personas. Y después de un momento a otro, eso se traduce en su vida natural como un aburrimiento en las cosas de Dios. Se reduce como un decantamiento. Las personas no quieren estar en la iglesia, no les satisface y comienzan de una manera a veces hasta inconsciente a buscar allá afuera nuevamente qué cosas les satisfacen, qué hacen para poder volver a recuperar una alegría, para poder volver a sentirse bien. Y como decíamos antes, muchas veces es un problema silencioso, como la depresión. Hay personas que son conscientes que la tienen, pero hay personas que no. Y entonces se vuelcan a las redes sociales buscando aprobación y likes para que las personas les den, o se hacen un montón de cosas externas, superficiales, o se involucran en grupos o tribus porque quieren pertenecer a algo. Hay un sentimiento dentro de ellos que no ha logrado hacer clic, no han logrado verdaderamente conocer al Señor como tiene que ser para que ese estancamiento se vaya, porque cuando conoces al Señor eres transformado completamente. ¿Sí? ¿Quién dice amén? Entonces, el estancamiento espiritual es un problema en la iglesia y en toda iglesia. Esto es algo que ocurre. Ahora, frente al estancamiento espiritual, los cristianos muchas veces intentan diferentes soluciones. Uno los ve, hay personas que de pronto se pasan de iglesia, uno se van de una iglesia a otra porque sienten que no están creciendo espiritualmente, de pronto que no están haciendo clic en un lugar o entran en una religiosidad. Entonces van a la iglesia, se devuelven a su hogar, pero se vuelve una monotonía. No es algo que verdaderamente ellos estén haciendo tierra con el Espíritu de Dios, no están teniendo una relación con Él para crecer, vienen a hacer las cosas de una manera cíclica, monótona. Inclusive, como decíamos antes, vienen a entrar en este estancamiento, este aburrimiento. Las personas no disfrutan lo que están haciendo en el Señor. Algunos más bien caen en un activismo. Entonces saben que tienen que servirle a Dios o saben que tienen que crecer y se involucran en 1000 ministerios en la iglesia, como si eso viniese verdaderamente a darle la solución al problema de fondo que hay allí. Otros caen en buscar el milagro. Entonces necesitan, como todos de Dios, ayuda en algún aspecto, pero entonces su caminar con Dios se resume en buscar un milagro, sin tener ese acercamiento a Dios. Diferentes cosas que vienen a ocurrirle a la gente. Otros se vuelven pasivos, esperan que las cosas de un momento a otro, un día, de manera milagrosa, cambien. Pero ese sentimiento, ese estancamiento sigue estando allí. Entonces, la pregunta en medio de esto es, ¿cuál es la solución de Dios al problema del estancamiento espiritual? Porque la solución está en Dios. ¿Quién dice amén? La solución no está en una pastilla, no está en usted medicarse, no está en un psicólogo. Eso no quiere decir que no haya enfermedades mentales, las cuales puedan requerir en algún momento tratamiento, ¿cierto? Y Dios también puede hacer un milagro en medio de esto. Pero estamos hablando de algo netamente espiritual que se manifiesta en lo natural también. ¿Cuál es la solución, pastor, al problema del estancamiento espiritual? La solución de Dios para el problema del estancamiento espiritual es conocer al Espíritu Santo. Amén. Y por eso hoy vamos a hablar de eso, el rol del Espíritu Santo en la vida del creyente. Nótese que en el texto que acabamos de leer, el versículo 16, Jesús está hablándoles a ellos de ese momento en el cual Él iba a ser quitado. Él iba a morir, iba a resucitar, iba a estar algunos días con los discípulos y después Él ya no iba a estar más de manera física con ellos. Por lo cual, entendemos, iba a darse todo un cambio en la dinámica de relacionamiento con el Señor. Una cosa es, por ejemplo, que yo conozca a Mauricio, hable con él, interactúe, lo llame, vaya a su casa,
hablemos y compartamos. Pero otra cosa es, pensémonos aquí hace 3000 años, que Él se vaya para otro continente y ya no nos veamos más. ¿Cómo vamos a interactuar? En el caso de Jesús fue exactamente igual. Jesús se fue a otro continente, pero celestial. Amén. Ya no estaba con ellos. Pero Él viene y les dice que no los va a dejar solos. Qué interesante. Quiere decir que ya no iban a poder desplazarse a la casa de José, ya no iban a montarse en su mulita o en su yegüita para ir a donde Él estaba y encontrarse con Jesús, pero que Él iba a seguir estando con ellos. Lo cual nos hace entender entonces que este rol del Espíritu Santo en la vida de los discípulos iba a ser fundamental para que ellos pudiesen seguir haciendo lo que Dios los había llamado a hacer y claramente pudieran crecer. Él les dice, yo rogaré al Padre y les daré otro consolador. Nótese que está hablando de otro, es decir, el Espíritu de Dios. Él no iba a estar, pero a través del Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, sí estaría. Otro consolador, para que esté con ustedes. Y vea qué lindo lo que dice aquí, para siempre. Muchas veces la iglesia batalla con problemas de soledad o de pronto no se siente capaz para hacer algo, pero qué garantía, qué promesa más hermosa el que Dios venga a decirnos a nosotros de manera personal que Él está a nuestro lado siempre, siempre. En todo lo que usted tenga que hacer, en un examen médico, si tiene que servir, tiene que predicar, tiene que hablar con una persona un tema importante, tiene que abordar un problema serio, siempre el Señor está con nosotros. Y si Él está a nuestro lado, pensemos por un momento, si estuviese Jesús al lado nuestro y tenemos que tomar una decisión importante, pensemos que fuimos al médico, nos dieron X diagnóstico, tienes que hablar con tu jefe, hablar con tu esposa, ¿qué le preguntarías a Jesús con respecto a esa reunión que vas a tener? ¿Qué hablarías con Él si tienes que abordar un tema serio? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué consejo le pedirías? Bueno, esa misma dinámica, esa relación, ese tipo de comunión es el que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, pero a través de la persona del Espíritu de Dios. Dice, para que esté con ustedes para siempre. Y vea lo que dice el versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, y vea lo que dice después, ni lo conoce. No lo conoce el mundo a Dios. ¿Será posible que haya personas que estén en una iglesia, que vayan, lean la Biblia, escuchen, agarren una pandereta, pero no conozcan al Espíritu de Dios? Claramente lo hay. Y esa es la razón fundamental por la cual muchas veces las personas caen en un estancamiento espiritual. Porque es imposible que si usted tiene al Espíritu de Dios con usted, tiene una relación con Él, usted se estanque. Porque los que hemos caminado con Él y hemos visto esa dinámica, nos damos cuenta que el Espíritu de Dios está con nosotros las 24/7. Va a venir a traer consuelo, ánimo, exhortación, corrección, sabiduría en todo momento. Cada vez que nuestra humanidad quiere llevarnos por la izquierda, el Espíritu de Dios aparece como un paredón y no nos permite ir en eso. Caminamos constantemente con la asistencia del Espíritu Santo, pero es una dinámica que tenemos que conocer, es algo espiritual, va más allá y se complementa con leer la Biblia. Tiene que ver con orar claramente, pero aún esa oración tiene que ser empoderada, dirigida por el Espíritu Santo, para que entonces ese conocimiento en el Señor sea algo que tenga poder. Repita conmigo, poder. Ahora, me gustaría aquí introducir una ilustración para poder de pronto hacer una comprensión de esto que acabo de mencionar, y es el distanciamiento social. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento, pero en ocasiones uno escucha a las personas comentar acerca de cuando alguien les juzga de manera incorrecta o de manera imprecisa. ¿A quién le ha pasado eso en algún momento? Que de pronto vienen y le dicen, bueno, Yumín, yo a usted lo conocía de largo, pero así de lejitos a mí me parecía que usted era una persona como medio X o medio Y, ¿verdad? Podía que fuese una persona muy amable o una persona muy seria. Hay personas que a veces las juzgan de que son muy serios o de que son muy toscos o muy ásperos sin siquiera haberles conocido. Y entonces este fenómeno del distanciamiento social, ¿qué es lo que viene a ocasionar? Que cuando no se conoce a la persona realmente, caemos en prejuicios. Comenzamos a formarnos una idea, a veces imprecisa e incorrecta, y la mayor parte del tiempo es así, porque no tenemos la capacidad de entrar en la cabeza de la persona, le juzgamos.
Pero de fondo, en último caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ese distanciamiento social va a impedir que haya una interacción, que haya un verdadero conocimiento, que conozcamos a la persona y entonces haya un intercambio de vida. Puede ser que a usted le haya ocurrido esa experiencia. Usted conoce a alguien, se formula una idea de pronto negativa de la persona y cuando comienza a hablar usted dice, mira qué persona tan agradable o qué individuo tan inteligente. Viene a ser toda una bendición esa persona a la hora de conocerle. ¿Cuánto más ocurre con el Espíritu Santo? ¿Sí? Nosotros tenemos una idea, de pronto bíblica tal vez, una idea que nos han vendido en alguna escuela de lo que es el Espíritu de Dios, escuchamos de Él, sabemos que es una persona, pero ¿cuántos de nosotros aquí podemos decir verdaderamente que conocemos al Espíritu de Dios? ¿Sí? Muchas veces es un elemento olvidado en la iglesia. Hablamos de Dios el Padre, hablamos de Jesús, sabemos que es el Salvador, el Redentor, que murió y resucitó, pero ese elemento, que lo vemos muchas veces así como un elemento, una fuerza en la iglesia, podemos decir que lo conocemos. Que la respuesta a partir de hoy, ojalá que sea así siempre, en el nombre de Jesús, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros le conozcamos. Nótese que en estas palabras que Jesús le dice a la iglesia, se está marcando indirectamente la invitación de Él. Dice que el mundo no lo conoce, pero después nos dice, pero ustedes sí. Dios quiere que tú conozcas al Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Tenemos que conocerlo, porque si no invertimos en conocerlo, así como yo invierto en conocer a alguien, entonces va a haber un sentimiento de desconexión con él. No voy a saber cómo trabaja el Espíritu de Dios, cómo se comporta, cuáles son sus sentimientos, de qué manera opera el Espíritu Santo. Los que estamos aquí casados podemos de pronto comentar al respecto de eso, que hay una parejita de recién casados, ¿verdad? Y una cosa es cuando uno está de novio y otra cosa es cuando uno se casa. Sí, son dos cosas totalmente distintas. Cuando usted está de pronto conociendo a una persona como novio o como novia, usted la va a recoger, el novio a la novia, o si la novia pasa a recoger al novio, ¿verdad? Porque ahora también de todo hay. Y yo le aseguro que la mayoría de las personas, cuando ese novio o esa novia llegan o pasan a recogerlo, va a estar bien presentado, ¿cierto? Va a buscar poner su mejor cara delante de esa persona. No va a salirle añejo o sin lavarse los dientes o nada de eso, ¿cierto? Se prepara de toda manera para poder estar con esa persona porque quiere conocerle. Pero es todavía un relacionamiento a nivel de noviazgo un poco superficial, ¿sí? Cuando usted se casa y cuando usted entra a vivir con esa persona y comienza a descubrir quién es otra cosa totalmente. Usted empieza verdaderamente a conocer cuáles son las motivaciones de ese individuo, los drivers, sus temores, su proyecto de vida, hacia dónde se dirige. Usted conoce a esa persona, al punto que inclusive sin hablar, usted va a poder saber si está triste, si está alegre, si esa persona está preocupada por algo, si hay un silencio que no es normal. Usted empieza a conocer a la persona y eso no ocurre a nivel intelectual y a la distancia. Usted necesita acercarse para poder conocerle. En una relación de pareja y en una relación individual, profesional también. Muchas veces tenemos compañeros en el trabajo, personas que hacemos este juicio inicial, pero conforme le vamos conociendo, nos integramos, ¿cierto? Y de esa relación pueden fluir cosas muy buenas. Lo mismo entonces es con el Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros le conozcamos y para conocer al Espíritu de Dios, yo tengo también que dar pasos, tengo que tomar decisiones para poder acercarnos a Él. ¿Y por qué, pastor? Por una razón bíblica y muy sencilla. Nos dice la palabra en Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, conocer al Espíritu Santo es algo que ocurre a nivel espiritual. Usted lee la Biblia, usted ora y en la dimensión del Espíritu usted va a ir conociendo al Espíritu Santo y Él le va a revelar a usted quién es el Padre. Dice aquí Jesús, yo me manifestaré a Él. Qué impresionante esto. La persona de Jesucristo se manifiesta a su pueblo, a la iglesia, a través del Espíritu de Dios.
Y eso trasciende un conocimiento teológico, trasciende las ideas que uno puede formularse de Dios. Eso tiene que ver con una relación y un intercambio dinámico de vida y constante. Esto no es sostenible de domingo a domingo en una iglesia. Usted invierte semanalmente para ir conociendo a la persona del Espíritu Santo. ¿Qué o quién es entonces el Espíritu Santo? ¿Qué o quién es? ¿Y por qué digo qué o quién? Porque dependiendo de la escuela de la cual nosotros vengamos, se presenta al Espíritu de Dios muchas veces como una fuerza. Se le presenta como un agente extraño, como algo que anda por ahí, algo que es como una paloma que se resiente y que se va, y las personas lo ven como eso que anda, pero no sabemos exactamente de qué color es, cuál es el tono de su voz, cómo se expresa, cómo se manifiesta. No le conocemos realmente al Espíritu de Dios, es algo distante, es una parte de la Trinidad con la cual a veces la iglesia tiene una desconexión, y eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que le conozcas al Espíritu Santo. Dígale al que está al lado suyo, Dios quiere que conozcas al Espíritu Santo. Porque esa es verdaderamente, hermanos, vea, la llave que hace que todo lo que es el cristianismo se encienda. Mientras esto no esté, básicamente es como un conjunto de reglas, de normas, de teorías, que usted las escucha, y si usted no lo ha conocido es cuando entra este aburrimiento que mencionábamos antes. Voy a la iglesia porque tengo que, o porque mi esposa me lleva, o porque mi hijo me lleva, o porque tengo este problema. Voy así a la iglesia, pero cuando usted ha conocido al Espíritu de Dios, volvemos a la analogía de la parejita. Usted no lo hace como que, ay, qué aburrido, voy a ir con la... No, usted verdaderamente se alegra, usted va con la persona que usted ama. Amén. El Espíritu de Dios entonces no es un qué, el Espíritu Santo es un individuo, es una persona como tal. Y a nivel fundamental, cuando hablamos de un individuo, de una persona, podemos mencionar 3 aspectos básicos que esa persona va a tener. Podemos hablar que tiene pensamientos propios. El Espíritu de Dios tiene una mente, tiene un pensamiento propio. Vea lo que nos dice Romanos 8, del 26 al 27. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que examina los corazones sabe cuál es, repitamos esto juntos, la intención del Espíritu. Hay una intención del Espíritu Santo entonces. Una fuerza no tiene intenciones. Una fuerza no tiene pensamientos. Pensemos en el viento, va y viene, pero no tiene pensamiento. El Espíritu de Dios dice aquí que conforme a su intención. Qué impresionante. Quiere decir que en medio de las situaciones de familia, de pareja, hay una intención del Espíritu de Dios. Cuando usted se para aquí a predicar o va a enseñar, hay una intención del Espíritu Santo que se debe transmitir. Cuando un músico ungido por el Espíritu de Dios toma un instrumento, no se trata de la melodía que ejerce. Hay una intención que el Espíritu Santo quiere hacer resonar en un lugar. Cuando se da un consejo, lo mismo. Hay una intención del Espíritu de Dios, la cual nosotros tenemos que buscar, perseguir. ¿De qué estamos hablando acá? Piense usted por un momento. Quiero conocer a esta persona. ¿Qué es lo que quiero conocer del individuo? Quiero aprender cómo piensa, ¿cierto? Si usted va a tener una conversación con su jefe o con, no sé, con un empresario porque están planeando hacer un negocio, usted quiere saber qué es lo que hay en su cabeza, qué es lo que piensa esa persona. ¿Qué tiene entonces que comenzar a hacer la iglesia? Acercarse de una manera intencional al Espíritu de Dios y decirle, yo quiero saber qué es lo que tú piensas. Revélame, Señor, cuál es tu perfecta voluntad en este asunto. Hazme entender, Señor, cómo tú piensas respecto a este asunto. Tenemos que acercarnos y pedirlo intencionalmente. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice, buscarán y hallarán, tocad y se os abrirá. La vida espiritual es algo que amerita actividad. No puede ser el Hijo de Dios pasivo. Tiene que buscar para que las cosas pasen. ¿Estamos aquí? Entonces, debemos conocer los pensamientos de Dios. Aquí, pongamos de una vez una aplicación. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Así como cuando usted necesita o quiere conocer a alguien, usted propicia un acercamiento y crea un espacio igual con el Espíritu de Dios. Vas a buscar espacios en los cuales vas a estar a solas con Él. Una cita con Dios, una cita con el Espíritu de Dios. Probablemente eso se va a traducir en un espacio temprano en su día. O puede ser inclusive a la hora del almuerzo.
Usted se come el almuerzo y después no le deja al Espíritu de Dios 5 minutos, se come rápido la comida y después usted se va a buscar la presencia de Dios. Un ejemplo puede hacer que usted diga, no, pastor, en el almuerzo yo como muy despacio, como usted quiera hacerlo. A lo que estamos apuntando aquí, el principio es crear espacios donde usted pueda tener usted a solas comunión con Dios. ¿Y por qué digo a solas? Lo digo porque a veces nos gusta buscar a Dios en comunidad. Hay gente que es así, carga baterías estando con otros. Entonces dicen, bueno, voy con mi mamá a orar, o voy con los hermanos de la iglesia, o los casados dicen, voy a ir con mi esposa o con mi esposo a orar. Y eso está bien en la minoría de las ocasiones. Lo normal es que usted tenga comunión con Dios, usted a solas con el Señor, para que entonces el Espíritu de Dios pueda tener esa intimidad con usted y pueda revelarse. Es cierto que hay conversaciones muy personales que usted quiere tener a solas con el Señor, exactamente igual. Necesitamos tener esos espacios para que entonces Él se revele. Y nótese que aquí estamos hablando de un intercambio de ideas. Yo me presento a Dios con lo que yo pienso y le pido al Espíritu de Dios que haya un intercambio, que Él me revele qué es lo que Él está pensando, cuál es la intención del Espíritu de Dios. Como persona, el Espíritu de Dios tiene pensamientos, tiene también entonces una mente, el Espíritu Santo. Número 2, el Espíritu Santo tiene emociones. Y este es uno de los aspectos más incomprendidos en la iglesia, porque a veces tendemos a juzgar mal las emociones, pero Dios fue el que las creó. Dios creó las emociones. Ahora, las emociones pueden estar santificadas, pueden estar de pronto muy carnales, pero las emociones Dios las creó. Cuando venimos a Él, a través de la operación del Espíritu Santo, Dios las matiza y comienza, digamos que a afinarlas, pero las emociones es un terreno maravilloso. A través de ellas podemos entender cómo se siente un individuo. Podemos saber si alguien está bien, si no está muy bien, si una persona está o no está. Las emociones nos ayudan a entender el interior del individuo y algo hermoso también es que el Espíritu Santo tiene emociones. A veces a lo largo de la vida se le enseña a las personas, la cultura, el mundo, a callar sus emociones o a tenerlas demasiado abiertas. Pero el Señor nos ayuda a modular y a regular eso. Entender las emociones es algo fundamental. ¿Por qué? Porque a través de ella, son como sensores, vamos a darnos cuenta cómo está el termómetro de la relación con Dios también. Dice la Escritura en Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. No entristezcan al Espíritu Santo. Hay versiones que dicen no lo contristen. ¿Qué nos hace esto a nosotros comprender? Que el Espíritu de Dios tiene emociones y que en su interacción con nosotros, Dios, siendo el creador de los cielos y de la tierra, puede tener X o Y emociones hacia un individuo, hacia una iglesia, hacia una familia o hacia una persona. Y esas emociones puede hacer que nosotros le provoquemos una alegría a Dios. Puede hacer que le provoquemos complacencia con nuestra obediencia, con lo que estamos haciendo. ¡Qué pensamiento tan hermoso! A veces a través de la religiosidad las personas se miran como 5 grados bajo perro. Piensan que Dios los ve como si fuesen la peor basura en la tierra. Pero déjeme recordarle que Él murió y resucitó por usted. Él se puso en ese madero por usted y por mí porque nos ama. Y sí, somos pecadores y no merecíamos nada, pero Él aún así nos amó. Y ahora, habiendo sido restaurados, habiendo sido redimidos por el Señor, Él quiere tener comunión con nosotros, porque el muro de separación fue quitado y nosotros podemos provocarle alegría a Dios. Vea que en Apocalipsis, cuando el Señor le habla a las 7 iglesias, había muchas que estaban mal y el Señor les dice, pero yo tengo unas pequeñas cosas contra ti. Pero hubo una iglesia que el Señor no le dijo nada negativo, estaban haciendo bien las cosas. Lo cual implica que nosotros estando en esta tierra podemos provocarle a Dios complacencia. Y yo no sé si a usted le estimula esa idea, pero a mí sí. Que en mi obediencia imperfecta, haciendo mi mejor esfuerzo en esta tierra, yo puedo provocarle a Dios complacencia. A mí eso me estimula mucho. Pero también el otro lado de la ecuación me hace estar atento. No provocarle a Dios, contristarlo, entristecerlo. Veámoslo a nivel natural. ¿Cuántas veces en una relación con una persona a veces pasa algo, hay una desavenencia?
Y usted se da cuenta porque usted internamente puede sentir en sus emociones que algo no está bien. Ajá. Usted siente que hay una desconexión, que algo no está bien. El lenguaje corporal, la manera en la cual la persona se expresa, no es la misma. Algo está pasando. Y Dios te da las emociones para poder también entender cosas que no se hablan, cosas que se sienten, cosas que están pasando en una relación. Y lo mismo utiliza Dios, pero en un plano espiritual, para entender cómo está nuestra relación con Él. ¡Qué maravilla eso! Qué lindo cuando nosotros nos acercamos al Señor y en oración usted puede sentir la presencia del Señor, que Dios estaba ahí esperando que usted se alegrara, que usted se levantara a estar con Él. Cuando el Señor lo levanta uno en la madrugada y uno con aquel sueño que hasta las babas se le salen, ¿verdad? Pero usted sabe que el Espíritu Santo lo está levantando para estar con Él. Es el Señor que quiere compartir con usted, quiere tener comunión, quiere hablar, quiere interactuar con su vida. ¡Qué maravilla que es eso! Pero también esto nos ayuda aquí a tenerlo presente, que es no entristecer al Espíritu Santo. Vea, si la iglesia pensara más en esto, en no contristar al Espíritu de Dios, yo le aseguro que habría menos pleitos, habría menos divorcios, habría más compromiso, más consagración, habría más búsqueda del Señor, porque entonces estamos conscientes de cómo está nuestra relación con Él. ¿Estamos aquí? Estamos hablando de conocer al Espíritu Santo. Y nótese que va más allá de algo intelectual, de algo que yo leo, tiene que ver con una relación, una interacción, un relacionamiento que yo voy a tener con la persona del Espíritu de Dios y Él me va a ayudar a entender cómo está mi relación con Él. ¿Quién le da la gloria al Señor? Debemos entonces, sí, claro, desarrollar una comunión con el Señor, pero nótese que esto nos va a llevar a un aspecto muy lindo. Desarrollar inteligencia emocional para conocer al Espíritu Santo. A veces usted se va a dar cuenta que tal vez hay un silencio cuando usted se acerca a orar y como que hay una distancia con el Espíritu Santo, como que no fluyen las cosas. Y cuando eso pasa, cuando usted en su búsqueda del Señor, en su oración, siente como que no hay tracción, como que no hay acercamiento, como que los cielos están de bronce, antes de ponerse en modo activo y hacer, tenemos que buscar qué es lo que está pasando. A veces nosotros tenemos una agenda a la hora de acercarnos a Dios. Esta es mi agenda de oración. Tengo que orar por esto. Estos son los problemas. Esto es lo que yo quiero hacer, Dios. O venimos aquí a servir para ponerlo en un plano de servicio. Vamos a cantar y esto es lo que yo quiero impulsar este día, Señor, a través de este mensaje o a través de la prédica. Pero la pregunta es de nuevo, ¿cómo se siente Dios? ¿Cuál es la intención de Dios con respecto a esa agenda humana que nosotros traemos? Puede hacer que su agenda sea hasta bíblica, que usted diga, no, es que yo quiero hoy orar para que haya arrepentimiento y eso vamos a cantar, pero puede hacer que la intención del Espíritu Santo sea otra. ¿Cómo voy a conocer eso, pastor? Teniendo comunión con el Espíritu de Dios, teniendo relación con Él, acercándome al Señor, diciéndole, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es ahí donde el Espíritu Santo viene a nosotros. Pero también nos lleva a algo muy lindo, volviendo al tema de las relaciones. Y es que usted puede tener una relación cordial, profesional con alguien. Pero cuando usted empieza a conocer a la persona a un nivel más profundo es cuando pasa lo siguiente. Es cuando usted abre el corazón. No nos gusta abrir el corazón. No nos gusta sentirnos vulnerables, ¿cierto? A veces tenemos esta fachada profesional para proyectarnos hacia afuera. Somos esto, somos lo otro. Fachadas ministeriales. Y tenemos también muchas veces fachadas para con Dios. Para conocer al Señor necesitamos abrir el corazón y decirle, Señor, así me siento. Esto es lo que hay aquí adentro. Esto es lo que me está pasando. Me siento ahí, pero al mismo tiempo no me siento ahí. Estoy ahí, pero no estoy. Tienes que aprender a ser honesto y sincero con el Espíritu Santo para abrirte, pero también esperar recibir del Señor su retroalimentación. Amén. La oración es algo que muchas veces nosotros lo hacemos de manera unidireccional. Le decimos a Dios este montón de cosas, pero tenemos que recordar que la oración Dios también quiere comunicarse con nosotros. El asunto con esto es que cuando hablamos con Dios, la comunicación no siempre es sincrónica. ¿A qué me refiero?
Usted habla con el Señor y no es como hablar yo con Yumi, me va a responder inmediatamente. Muchas veces la comunicación es asíncrona. Yo oro al Señor, le presento algo y tiempo después, a veces y muy raras veces, yo no sé si a usted le pasa, Dios responde de una vez, pero la mayoría de las veces Dios deja un tiempo y después trae una respuesta. Y a como puede Dios hablarte directamente, puede traer la respuesta a través de algo externo, o de alguien, o en su palabra usted buscando. El Señor se revela a ti, pero esa dinámica que es totalmente distinta de la cual tenemos a la hora de interactuar con alguien, debemos conocerla, porque es así como el Espíritu de Dios se muestra, es así como Dios se manifiesta. Véalo, por ejemplo, cuando Pedro, dice la Escritura que está en el tiempo de oración, en el aposento alto, dice que se le presenta una visión 3 veces, de un lienzo con unos animales impuros, una voz que le decía en la visión, mata y come. Y Pedro decía, no, porque nunca he probado nada impuro. Pedro tuvo una revelación del Espíritu Santo en ese momento y no entendió qué era lo que Dios le estaba diciendo. Pero nótese que minutos después tocan la puerta, unas personas lo buscan, él va con ellos, se desplaza a cierto lugar, estando allí, viene y se sienta, entran un montón de personas y llega a decir esto. Entonces entendí lo que el Espíritu Santo me hizo ver. Pudo hacer clic con lo que Dios le había mostrado. Y muchas veces el Espíritu de Dios se muestra así. Usted viene, lee las Escrituras, lee la palabra y eso queda aquí. Pero tiempo después, de pronto en la oración o en el culto, manejando usted o en el bus, a donde sea que usted se encuentre, el Espíritu Santo viene y revela, ilumina, depende del nicho del cual usted venga, lo que usted acaba de escuchar, de leer, de oír, etc. El Espíritu de Dios se revela a nosotros. ¿Quién dice amén? Es una comunicación asíncrona, pero tenemos que conocerla, tenemos que exponernos a ella, es un terreno en el cual invertimos, es algo lo cual amerita disciplina y que va a traer un fruto para nosotros muy bueno. Amén. ¿Dónde está el punto para esto? En la oración, en abrir el corazón, para yo poder conocer las emociones de Dios, del Espíritu Santo. Un tercer aspecto del Espíritu de Dios como persona que necesitamos aprender para poder conocerlo a Él de una manera más profunda es que Él tiene voluntad también. El Espíritu de Dios piensa claramente, tiene una disposición respecto a cosas, pero también Él decide, Él tiene una voluntad. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todo lo que hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Repita conmigo, el Espíritu de Dios tiene voluntad. Entonces lo conocemos intelectualmente, emocionalmente también, vamos aprendiendo cómo Él piensa, vamos conociendo las emociones del Espíritu de Dios, y así como cuando yo conozco a alguien y entablo una relación con él, hay un intercambio, y eso va a provocar que hayan cosas, por ejemplo, decidimos implementar un negocio, decidimos hacer cierta iniciativa, así en su relación con el Espíritu Santo, a la hora de usted conocer su mente, y cómo Él piensa y siente, va a haber cosas que el Espíritu de Dios va a querer de usted. Amén. Él le va a revelar su voluntad y es aquí donde entra el tema de la obediencia. ¿Ok? Porque ya aquí trascendemos la relación del uno a uno. Yo puedo interactuar con Rodrigo, somos dos individuos, dos caballeros, y él me expone algo, yo le expongo una cosa, negociamos, establecemos algo. Pero en la relación con el Espíritu de Dios, Él es Dios. Amén. Y no puedo llegar a Él simplemente yo a decirle y a exponerle y decirle es que yo me siento así y soy el amado del Señor y qué lindo y besitos con el Señor y que se quede eso ahí. Hay un punto y seguido con esto, y es que el Espíritu de Dios comienza a interactuar contigo para llevarte a hacer la voluntad de Él. Amén. Y esa voluntad del Señor, casándolo con lo que estamos viendo hoy, tiene que ver también con servirle a Él. Esto que estamos viendo acá en 1 Corintios 2 está hablando de los dones del Espíritu Santo, de los ministerios que el Espíritu de Dios reparte, lo cual implica entonces que dice que el Espíritu Santo dice reparte ministerios y reparte dones según su voluntad. Esto quiere decir que Dios quiere usar a mi hermana que está allí, quiere usar a Swain, quiere usar a Yumi, quiere usar a María, según la voluntad de Él. Dios quiere usarte. Amén. Dígale que está a la par, Dios quiere usarte. Dios quiere usarlo.
Y entonces ahí ya no se trata de lo que Luis piensa con respecto a el ministerio, o de lo que Natalia piensa, o de lo que Claudia o cualquier persona. Se trata de que Dios quiere que hagas algo. Amén. Y ahí nosotros en obediencia es donde decimos: hágase tu perfecta voluntad. Habla, que tu siervo, que tu sierva escucha, Señor. Ahí ya no importa cómo usted se siente o lo que usted piensa. Ahí es yo como hijo de Dios claramente, pero como siervo o sierva de Él, para hacer lo que me ha pedido. Amén. Yo obedezco a lo que el Espíritu Santo quiere. Entonces, el Espíritu Santo tiene pensamientos, tiene emociones, tiene una voluntad. Él decide y nos la revela a nosotros. Estamos en esa capacidad de conocerla también. Y el Espíritu de Dios va a operar de diferentes maneras en la iglesia. Él tiene funciones para con su pueblo, las cuales nosotros tenemos que conocer también. Una de ellas es que el Espíritu Santo va a revelarnos a la persona de Jesús. Nos decía el texto que estábamos leyendo antes, en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, dice, y me manifestaré a él. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo motiva? Yo no sé usted cómo se siente respecto a esto, pero a mí me motiva demasiado la idea de poder conocer a la persona de Jesús. Si a usted vienen y le dicen: hoy le vamos a dar 30 minutos para que entreviste, no sé, a Franklin Chan, a Vladimir Putin, a cualquier persona, un personaje que usted le haga sentido, de pronto usted va a tener un montón de preguntas, las va a escribir y va a querer hablar y sacar el máximo provecho de ese tiempo. Usted no se va a sentar ahí en chancletas y ¿qué? ¿Cómo estás? Era todo informal. Usted probablemente se va a preparar para esa entrevista. Lo mismo con el Señor. Qué lindo cuando usted se levanta temprano en la mañana. Hermano, lávese la cara, al menos. Usted se lava la cara, se despabila. ¿Para qué? Para que usted tenga una postura interna y usted esté listo en ese momento, en sus mejores condiciones intelectuales, para poder atender a lo que el Espíritu Santo quiere. Vean, no es lo mismo que usted se levante, se lave la carita, se lave los dientes, se ponga sandalias y vaya a orar, a que usted se quede ahí acostado en la cama. Sí, Señor, aquí estoy, Espíritu Santo, aquí estoy. Sí, ¿qué pasó? 20 minutos después, ay, sí, ¿por dónde iba el Padre Nuestro? O sea, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿cierto? Si a una persona natural aquí nosotros le damos respeto con nuestra atención, ¿cuánto más al Espíritu de Dios? Merece nuestra atención indivisible. Si usted llega a orar, hágale un favor a su relación con Dios. Apague las redes sociales, ponga su celular por allá, pónganlo en mute, en modo viaje, y acérquese a hablar con el Señor. Es respeto a Él. Si yo quiero conocer a alguien, yo no me acerco con el celular. ¿Y qué pasó así? Espérate un momento. No, usted está hablando con alguien. Usted quiere interactuar y compenetrarse con ese individuo. Lo mismo es con el Señor. Dice que Jesucristo quiere revelarse a la iglesia. Dice: yo me manifestaré a Él. Otra cosa linda del Espíritu de Dios en sus funciones es que Él es maestro. Nos acercamos a Él, queremos tener comunión con Él, pero tenemos que tener esto presente. El Espíritu de Dios viene a nosotros como maestro. Esa es una de las funciones más importantes. Jesús dice: lo enviaré, dice, y les enseñará todas las cosas y les recordará lo que les he dicho. Qué maravilla eso. Porque a la hora de mencionarlo aquí dice el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo dice el Espíritu de verdad. ¿A qué se refiere a la hora de hablar y referirse a Él como el Espíritu de verdad? Es que Él es el que te va a revelar la verdad de las cosas en la palabra del Señor. Nos va a pasar muchas veces que cuando estamos leyendo las Escrituras, usted lee y usted dice, ¿qué es esto? O sea, no lo entiendo muy bien. No me queda claro qué es lo que está aquí. Tenemos la asistencia del mejor maestro en este momento, en la persona del Espíritu de Dios. Es mejor que ChatGPT, es mejor que cualquier herramienta de las que usted se exponga hoy en día para que le revele a usted lo que dice acá. Es el mejor. Si oramos y se lo presentamos, Él se revela. Yo lo he visto esto en la experiencia personal. Hace años, en ocasiones, muchas veces, había textos de la palabra que no entendía. Y en ese momento, ¿qué hacía? Oraba y lo dejaba allí.
Y muchas veces, días después, el Señor traía la respuesta al entendimiento de lo que un texto en particular significa. Lo mismo quiere el Señor para su iglesia, que podamos, conociendo al Espíritu Santo, dejar que Él venga a revelarnos la Escritura a nosotros. ¿Quién quiere eso? El Espíritu de Dios da testimonio de Jesucristo. Ve el versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador al cual yo enviaré, dice, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora bien, ¿qué significa que el Espíritu de Dios dé testimonio de alguien? Si yo sé que María conoce a una persona y yo no la conozco y necesito hacer un negocio con ese individuo, probablemente yo quiera hablar con María, ¿cierto? Y María me va a decir, vea, esta persona es lo más irresponsable que hay, usted no le crea pero ni el nombre. O me va a decir, esta persona es correcta de cabeza a pies y lo que hace lo cumple y es así. Entonces con ese individuo yo quiero interactuar. Ahora aquí nosotros tenemos el punto de contacto para conocer a la persona de Jesucristo y es el Espíritu de Dios. Y qué lindo es, porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo todavía soy demasiado pecador y muchas veces me siento como que no soy muy capaz para hacer lo que Dios me ha puesto a hacer en terreno espiritual, como que no merezco. Y recuerdo que muchas veces bregaba con ese sentimiento, Señor, ¿será que uno tan pecador puede servirle a usted? ¿Será que todavía con estas fallas en mi carácter y como soy, usted pueda usarme a mí, Señor, así como soy? Y la respuesta es sí. Pero más allá de un sí, a nivel intelectual, qué lindo es cuando el Espíritu Santo, tú en la comunión con Dios, Él mismo te hace conocer la postura de Jesucristo. Te hace saber que Él murió y resucitó y se puso en un madero para que usted pueda tener la certeza de que es un sí. De que Él te amó, de que Él murió, derramó esa sangre para que usted hoy pueda vivir, caminar y contarle a la gente que Dios es, por ejemplo, misericordioso. Amén. Que la palabra dice que en su nombre, Yahweh, en su nombre hay sanidad, que Él es salvación para nosotros. Cuando no tenemos una situación difícil y usted dice, ¿aquí para dónde agarro? Y usted clama al que está sentado en su trono. Y usted le dice, Señor, usted es el Salvador. Y Él se involucra. Y usted ve la salvación de Jehová. A usted en ese momento el Espíritu Santo le está dando testimonio de la persona que está ahí, que tal vez hoy no ves, pero de cuánto te ama y la calidad de quién es. Comienzas verdaderamente a confiar a ojos ciegos en aquel individuo que hoy no estás viendo, pero que hace años Él sí te vio y te formó en el vientre de tu madre, y que hoy, desde que te levantas y mientras duermes, está a tu lado, porque Él prometió estar con nosotros siempre. Amén. Siempre está con nosotros. El Espíritu Santo comienza a revelarte entonces el carácter de Jesús, la seriedad de Él, el amor que tiene, la misericordia, la valentía que tuvo, y a partir de eso también, en esa relación que desarrollas con el Señor, Él te transforma. ¿Estamos aquí? Y sabe que esto es muy hermoso, porque en el ministerio, veíamos hace 8 días, que es una extensión de tu relación con Dios, todas esas facetas también se extrapolan. Por ejemplo, yo puedo, y usted puede, a la hora de escuchar a una persona predicar o ver a alguien ministrar, usted puede saber cuando el Espíritu Santo está fluyendo a través de esa persona o no. Usted sabe cuando fluye vida a través de alguien, lo que Dios ha construido en un individuo, en un ministro. Usted lo puede percibir a la hora de cantar o a la hora de ministrar algo. ¿Por qué? Porque eso es real. Esa persona tiene un punto de unión y de contacto con el Señor. No es algo que lo está fingiendo, no es intelecto, es producto de una relación. Esa persona está dando testimonio. De la misma manera que yo le puedo decir a Yumin, Yumin, esa bicicleta de esta marca, ¿qué tal es? Y él me va a decir, es excelente porque yo la he usado y tiene esta suspensión, esta compensación. Él da testimonio. Lo mismo quiere Dios de ti y de mí. Que des testimonio de la persona de Jesús y que tú mismo tengas ese testimonio para poder decir, yo sé en quién he confiado. Mi Dios no es endeble, no es de juguete. Él está sentado en el trono y Él hizo el universo. Lo hizo. Puedes dar testimonio del Señor y puedes hablar de aquel a quien has conocido. El Espíritu Santo dice que Él va a dar testimonio a nosotros. Nos revela la identidad y el carácter de Jesús. Nos ayuda a experimentar esa presencia continua de Dios, pero también hace algo. A la hora de dar testimonio, Él nos va a ayudar a tener a nosotros lo siguiente. Dice Juan, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia
y de juicio. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que de pronto va manejando, alguien se brinca el alto y usted abre la ventana en automático y usted dice, hijo de Dios, el Señor te bendiga? En ese momento el Espíritu Santo lo toma a usted y pone ese convencimiento de pecado y le dice, silencio. Usted está interactuando con alguien, la persona hizo algo mal, un wrongdoing, inmediatamente usted quiere responder en la carne y ubicar a la persona, pero usted dice, me acordé que soy cristiano y se me pasa, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ubica nuevamente porque Él pone convencimiento de pecado, de justicia, te lleva a hacer lo correcto. Puede hacer que usted, no sé, esté reteniendo, como dice la palabra, hay quienes retienen más de lo que deben, hay que sembrar en la obra y usted le brilla el codo, ¿verdad? ¿Quién le ha pasado eso? A mí me pasó recién, habiéndome reconciliado con el Señor, me brillaba el codo, era como un foco así, 10,000 lúmenes. Pero no hay cosa más hermosa que cuando usted comienza a sembrar sacrificialmente en el Señor. Él bendice. El Espíritu da convencimiento de pecado y te ayuda a entender verdaderamente cómo está tu relación con el Señor. Hay momentos en los cuales Él le va a decir a usted, tiene ese altar como muy abandonadillo, ¿verdad? Hay como 3 millones de ácaros ahí. Lo normal son como 1,000, pero hay como 3 millones de ácaros en ese altar de oración. Acérquese más ahí. Esas rodillitas les faltan callos. Y no es que usted tenga que tirarse en rodillas a orar, pero estoy hablando de la figura, la ilustración de que tienes que invertir tiempo en el Señor. Él da convencimiento de pecado, Él da testimonio a nosotros. A veces estamos demasiado ansiosos con la vida natural, con el trabajo y nos sobreesforzamos y tenemos que ser gente esforzada. Mas también la Escritura dice que en vano trabajan los edificadores si Jehová no edifica la casa. Usted tiene que esforzarse y hacer lo mejor que puede dentro del tiempo razonable, porque después hay otras cosas que debes darle atención también. El Espíritu Santo también puede revelar cosas que están por acontecer. Y esto es muy impresionante. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él los guiará, porque no hablará, vea esto, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Puede el Espíritu de Dios hacerte saber que algo va a pasar? Claro que sí, claro que sí. El Espíritu Santo te puede revelar algo que va a acontecer, te puede dar un anticipo de algo y después usted dice, ¿por qué no le hice caso al Espíritu Santo? El Espíritu Santo puede hacer esto. Y es importante que lo tengamos presente, porque Dios puede venir a hablarle a una persona respecto a un asunto, de un trabajo, del ministerio, etc. Él puede revelarse a nosotros. Dice que nos hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo anima y acompaña al creyente. Jesucristo les dice, les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará. Y les enseñará las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Nosotros, como humanos que somos, con emociones falibles, muchas veces necesitamos ánimo de parte del Señor. Necesitamos consuelo. Necesitamos esa figura del Señor que venga a nosotros para poder apaciguarnos y para poder ayudarnos en tiempos de dificultad. Y Dios puso el Espíritu Santo porque Él sabía que lo íbamos a necesitar. Pueda que hoy estés muy bien, la palabra del Señor dice que esté firme, mira que no caiga, pero no sabemos qué viene allá mañana, que hay a la vuelta de la esquina, no lo sabemos, pero sí sabemos que tenemos la asistencia del Consolador a nuestro lado, del Espíritu Santo, y Él puede venir a animarnos, puede venir a exhortarnos, puede venir a darnos la energía que necesitemos en momentos de debilidad. Muchas veces el cristiano atraviesa tiempos de pruebas, tiempos de ataques también, y en medio de eso somos vulnerables. Y el enemigo aprovecha esos tiempos para ver cómo nos ataca, cómo trae un fuego cruzado. Y tenemos que conocer al Señor de esta manera para poder recibir de Él, a veces simplemente ánimo. No se trata de que conozcas algo nuevo, de que tengas esta gran revelación o de que Dios te bendiga con algo específico. A veces simplemente se trata de que Dios te ministre, te dé ánimo. Y qué lindo que es eso. Cuando usted en el tiempo a solas con el Señor, usted puede dejar que el Espíritu Santo lo ministre y usted se levantó del suelo como nuevo.
Eso es lo más maravilloso que hay. Puede hacer que usted esté en la iglesia, puede hacer que haya mucha armonía o puede que haya una total desarmonía, pero si usted tiene al Espíritu Santo, Él lo puede animar, puede hacer que haya un total silencio y lo puede levantar y lo puede hacer a usted estar firme, como dice la palabra, firme en sus alturas con Él. ¡Qué bello que es eso! Porque no depende de un individuo, no depende de cuánto cuesta la cita, no depende del lugar al cual tienes que ir, depende de que desarrolles esa comunión con el Espíritu de Dios, conocerlo a Él. Amén. Estamos terminando. Voy a pedirle a Raquel que pase primero para que nos acompañe con el piano. Vea, el Espíritu Santo, para ir finalizando, nos capacita y nos enseña a obedecer a Dios. Mientras nosotros no conocemos al Espíritu de Dios, la obediencia verdaderamente es muy difícil. Porque usted dice, es que tengo que, es que no puedo obedecer, es que ¿cómo hago? En el caminar con el Señor al principio, si no tienes una comunión con el Espíritu Santo, es muy difícil. No se puede. Pero nos dice aquí la Escritura lo siguiente: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos. Cuando usted desarrolla esta comunión con el Espíritu Santo, usted pasa de tengo que obedecer a Dios a usted querer obedecerlo. ¿Y sabe por qué? Por amor a Él. Por amor. Hay cosas a las cuales nuestro corazón como humanos se apega. Muchas veces son pecado, cosas que están aquí adentro, y el corazón está ligado a esas cosas. No sé, orgullo, altivez, pecados de cierta cosa. La palabra dice que del corazón nacen los adulterios, las fornicaciones y todo eso. Eso está aquí. Y para que usted pueda vencer un pecado que está en el corazón, la única manera de usted poder hacerlo es usted amando al Señor, porque a través de ese amor, que va a ser más poderoso que esto, usted puede renunciar a aquello. Cuando usted tiene algo metido en el corazón que es pecaminoso, usted no lo va a poder vencer en su propia fuerza. Usted tiene que amar a alguien, a algo más, para poder que esto se opaque totalmente y entonces puedas ir en la dirección que el Señor quiere. En nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Entonces ahí Dios te lleva muchas veces al altar del sacrificio, donde usted dice, Señor, es que amo tanto este pecado. Y pueda que no lo digas en esta palabra, en esas palabras, pero simplemente no puedes salir de él. Está ahí. ¿Y sabes cómo lo vences? Cuando usted toma esta decisión, yo quiero amarte más que cualquier otra cosa. Quiero amarte más que el pecado. Quiero amarte más que cualquier cosa que este mundo me ofrezca. Quiero amarte más que mi cónyuge. Quiero amarte más que a mí mismo. Entonces ahí usted está teniendo una relación de alto contacto y de impacto con el Señor. ¿Por qué? Porque usted ha rendido todo su corazón delante de Él. Así como cuando el Señor probó a Abraham. Y Abraham puso a Isaac ahí, levantó el cuchillo y Dios le dijo a través del ángel, Abraham, Abraham, ahora sé que no tienes ninguna retención en tu corazón. Ahora sé que lo que te pida lo vas a hacer. Dios lo llevó ahí para que él renunciara, muriera a cualquier afecto, a cualquier apego, a cualquier cosa que había allí adentro. Obedecer, el camino de la obediencia a Dios va más allá de lo que yo intelectualmente y en mis fuerzas puedo hacer. El camino de la obediencia es uno de amor. Amén. Y eso te lo enseña el Espíritu Santo. Te enseña a amar, te enseña a hablar, te enseña a tener una interacción genuina con el Señor, sin caretas, sin fachadas. Te enseña a acercarte a Él. Amén. Quiero invitarle a que usted se ponga sobre sus pies.